Hola, espero que se encuentren muy bien. La idea de este video es ver algunos ejemplos de porcentaje, de ejercicios de porcentaje que puedan ayudar un poco a la interpretación del tema, de los conceptos, de las ideas relacionadas con porcentaje. Bueno, primero que nada, algo importante relacionado con porcentaje es que en general se pueden calcular de muchas maneras diferentes. Veamos algunas de las principales maneras, si bien los ejemplos que vamos a ver van a estar desarrollados en base a la regla de 3. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que queremos calcular el 25% de 2000, por ejemplo. Bueno, esto lo podría calcular con una regla de 3. Siempre el total va a ser el 100%, en este caso 100% 2000. El porcentaje que quiero calcular, 25%, X. Lo que no conozco, lo que quiero averiguar, ¿no? Bueno, la regla dice que si hago este planteo, el cálculo que tengo que hacer para obtener la incógnita es multiplicar cruzado en la diagonal en la que tengo dos valores conocidos, en este caso 25 por 2000, y dividir por el otro valor, 100. Bueno, ahí es simplemente cuestión de hacer la cuenta. También a veces se puede simplificar para que sea más directo. Por ejemplo, acá puedo dividir este número y este por 100. La cuenta se reduce a 25 por 20, que es 500. Bueno, y el resultado, el 25% de 2000, sería 500. Otra forma de pensarlo, que es equivalente a esta, que nos tiene que conducir, por supuesto, al mismo resultado, es pensar de una manera un poco más conceptual, no tan mecánica, que calcular el 25% de una cantidad no es otra cosa que dividir a esa cantidad en 100 partes y quedarnos con 25 de esas partes. Ahora, eso es lo mismo que tomemos esa cantidad, 2000, y la multipliquemos por la fracción 25 sobre 100. O sea, el porcentaje que quiero calcular sobre 100. De este modo, el 100 que divide va a hacer que la cantidad, 2000, sea separada en 100 partes, y el 25 que multiplica va a hacer que nos quedemos con 25 de esas 100 partes. Bueno, este cálculo, que resulta ser el mismo que sale de la regla de 3, nos debería dar también 500. Y otra forma alternativa es expresar esa fracción que expresa el porcentaje. Tenemos la posibilidad de transformarla en un número con decimales. 25 dividido 100, 0,25. O sea, siempre podemos transformar el porcentaje en un número, expresándolo en una fracción, transformarlo en un número con decimales, si simplemente tomamos el porcentaje y lo dividimos por 100, ¿no? En este caso 0,25, que multiplicado por la cantidad nos va a dar directamente el valor buscado. Bueno, son diferentes formas de calcular porcentajes. Uno puede usar en general la que le resulte más cómoda. Pero los ejercicios que vamos a ver ahora van a ser planteados con regla de 3, que tiene la ventaja de ser un método bastante universal, en el sentido de que casi cualquier problema que involucre porcentajes, donde haya que calcular un porcentaje o una cantidad representada por un porcentaje, se va a poder plantear bien con una regla de 3. Bueno, veamos algunos ejemplos partiendo de algunos más sencillos y vamos avanzando en la dificultad hasta llegar a los casos más complicados, los que pueden ser los más engañosos, por así decirlo. Un primer ejemplo. Los enunciados van a ser breves para concentrarnos fundamentalmente en el desarrollo del ejercicio, en el desarrollo del cálculo, del procedimiento. Supongamos que tenemos un producto, alguna mercadería, que antes valía 1.500 pesos
Y sobre ese precio, bueno, ahora se da un aumento del 30%, y a partir de eso queremos saber cuál sería el nuevo precio. Bueno, ese es el problema presentado de forma muy concisa, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos plantear eso? Con una regla de 3, va a involucrar el cálculo de un porcentaje, de ese 30% de aumento. Ese porcentaje de aumento se da sobre el precio que teníamos antes, ¿no? Lo que sería nuestro total, nuestro 100% de referencia es el precio que teníamos originalmente. Ese precio a partir del cual se produce el aumento. Siempre el valor que tenemos originalmente, en general, va a representar nuestro 100% de partida, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos saber en cuánto nos queda el precio después del 30% de aumento, bueno, una posibilidad que tenemos, tal vez la más directa, con una regla de 3, 100%, 1.500 pesos, el precio original, y una posibilidad es calcular el 30% sobre ese precio original, o sea, calcular primero en cuánto va a aumentar el precio para después sumárselo a esos 1.500 pesos y obtener el nuevo precio. Bueno, de acuerdo a la regla que vimos en el ejemplo inicial, para calcular esto habría que hacer 30 por 1.500 dividido 100. Se puede hacer alguna simplificación o hacer los cálculos directamente. En este caso, el resultado debería ser 450, o sea, 450 pesos. Recordemos que siempre en una regla de 3, en cada columna tienen que haber datos del mismo tipo, ¿no? Si en esta columna hay un porcentaje, el otro dato tiene que ser un porcentaje también. Si en esta columna tenemos una cantidad de dinero, el otro dato de esa columna también va a ser una cantidad de dinero. Bueno, y finalmente, esto hay que sumárselo al precio original para obtener el nuevo precio, que sería sumando 1.950 pesos. Bueno, en general uno, si tiene un problema y tiene una pregunta, a partir de eso hay que enunciar una respuesta, ¿no? El nuevo precio con el porcentaje de aumento sería de 1.950 pesos. Bien, esa es una forma, dijimos que lo íbamos a ver con regla de 3, todos los casos. Aunque hay otra forma también de plantear este mismo problema con regla de 3, tal vez más directa en el sentido de que involucra algún cálculo menos. En vez de calcular el 30% de aumento y después sumárselo al precio original, uno podría, de forma un poco más directa, pensar que, para el planteo de la regla de 3, pensar que originalmente tenemos el 100% de 1.500 pesos, y si a esto le vamos a sumar un 30% de aumento, lo que vamos a obtener es el 130% del precio original, o sea, el 100% que ya teníamos con el agregado de un 30% de aumento. O sea que nuestro nuevo precio va a ser, con respecto al precio original, el 130%, lo que teníamos más el 30% de aumento. Bueno, entonces con este planteo, como ya estaríamos incorporando el aumento en la cantidad que vamos a obtener directamente cuál es el nuevo precio, el precio con el aumento. Que sería entonces 130 por 1.500 dividido 100 y, por supuesto, tiene que dar el mismo resultado que con el otro método. Bueno, pueden verificar, hacer la cuenta y ver que esto da también 1.950 pesos. Bueno, este se podría pensar que es uno de los casos, de los problemas más básicos que podemos encontrar de porcentaje. Dada una cantidad, se nos dice el porcentaje de variación, en este caso un porcentaje de aumento, bueno, en cuanto nos queda la cantidad después de que se aplique ese aumento. Supongamos algo parecido, también un porcentaje de variación, pero en este caso un porcentaje de descuento.
La situación en este nuevo problema va a ser que, parecido, tenemos un producto que valía originalmente, supongamos que valía 1.200 pesos, y ahora tenemos un descuento, se aplica sobre ese precio un descuento del 20%, y bueno, queremos saber cuál es el precio que nos va a quedar después de que se aplique ese descuento. Parecido al anterior, hay un porcentaje de variación, pero en este caso un porcentaje de descuento. Bueno, si se entendió la lógica del anterior, podrían ir anticipando que lo que va a ocurrir en este caso, el desarrollo va a ser el mismo que en el ejemplo de recién, pero donde había que sumar ahora va a haber que restar. Bueno, si lo planteamos de las dos formas vistas recién, la primera alternativa sería calcular el 20% en una primera etapa y luego restarle ese 20% al precio original. Planteándolo de esa manera, bueno, el 100% es los 1.200 pesos originales. Otra vez, nuestro punto de partida en general siempre va a ser el 100%, ese valor sobre el cual se toman las variaciones va a ser en general el 100%, aun cuando no lo conozcamos, que vamos a ver que en algún problema no conocemos el precio original, pero no por eso deja de ser el 100%. Bueno, pero siguiendo en este caso, el 100% es 1.200 pesos y queremos calcular el 20% para restárselo. La cuenta sería 20 por 1.200, siempre multiplicando cruzado y dividiendo por el otro, dividido 100. Bueno, y esto, haciendo las cuentas, simplificando, de cualquiera de esas maneras, debería dar 240. Este caso, este porcentaje, que por los números que tiene, se puede pensar también de manera un poco más conceptual. Si el 100% es 1.200, la décima parte, que sería el 100%, es 120. El 20% es 2 veces la décima parte, o sea, 2 veces 120, 240. Bueno, entonces esos 240 se los restamos a 1.200, nos va a dar 960, que sería el precio final con el descuento aplicado. También la otra alternativa para calcular de una, a partir de la regla de 3, calcular de una el precio final, el precio con descuento, podría ser como segunda alternativa. Por supuesto, si se sienten cómodos haciéndolo así, no necesitan pensar en la segunda alternativa, pero está bueno tenerla presente porque quizá en algún ejercicio puede ser más conveniente esta segunda alternativa. Si el 100% es 1.200 y yo a eso le voy a descontar un 20%, a ese 100% le voy a restar un 20%, bueno, 100 menos 20, 80. O sea que me va a terminar quedando el 80% del precio original. De forma tal que si calculo ese 80%, ya voy a saber cuál es el precio que me queda con el descuento. Bueno, justamente esta cuenta debería dar también 960. Bueno, y ahí, como siempre, enuncio la respuesta, ¿no? Para que se vea que estoy interpretando bien el valor que obtengo. El precio con descuento sería de 960 pesos, con el descuento del 20%. Bueno, hasta ahí dos ejemplos, uno de aumento, otro de descuento, que se podría pensar son de los más básicos, los más directos para plantear de porcentajes. Veamos ahora alguna situación diferente. Bueno, lo que puede pasar en algún problema es que la situación sea al revés. En vez de pedirme que calcule un porcentaje, una cantidad a partir de un porcentaje, me pidan que a partir de una cantidad calcule el porcentaje correspondiente. O sea, que me den las cantidades y con eso tenga que deducir un porcentaje, que la respuesta final sea un porcentaje. Bueno, veamos un ejemplo de ese tipo.
Supongamos que me dicen que el precio original de un producto, sigamos con esto, como es muy habitual en los ejercicios de este tipo, sigamos trabajando con precios. Supongamos que el precio de un producto era de 1.750 pesos. Y ahora me dicen que hay un aumento, pero en vez de decirme el porcentaje de aumento, me dicen directamente la cantidad de dinero en la cual aumentó ese precio. Me dicen que a esto se le va a agregar un aumento que podría ser, por ejemplo, un aumento de 200 pesos. O sea, el nuevo precio va a ser 1.750 pesos más 200 pesos, 1.950 pesos. Y lo que queremos saber es, entonces, si se aplicó ese aumento sobre este precio, queremos saber cuál sería el porcentaje de aumento, en este caso. ¿Cuál es entonces el porcentaje de aumento? O sea, sabemos que el aumento es de 200 pesos, pero si quisiéramos expresarlo con un porcentaje, ¿cuál sería el porcentaje correspondiente? Bueno, esa es la idea. Bueno, vamos a ver que esto también lo podemos plantear con una regla de 3. Bueno, en este caso el precio de partida, lo que es el 100%, sería 1.750 pesos, ¿no? Entonces, 1.750 es el 100%, y los 200 pesos de aumento, queremos saber qué porcentaje representan sobre esos 1.750 pesos. En este caso, en esta columna tenemos los datos que son de dinero. En esta columna, donde está el 100%, van a estar los datos de porcentaje, o sea que acá vamos a obtener un porcentaje, ¿no? Lo que estamos buscando. Bueno, la operación va a ser, multiplicamos cruzado estos dos valores conocidos, 200 por 100. Cuando hacemos la cuenta podemos independizarnos, ¿no?, de las unidades, siempre y cuando tengamos bien claro el resultado final que obtenemos, qué unidad tiene, de qué tipo de dato es, en este caso un porcentaje. 200 por 100 dividido 1.750. Bueno, en este caso hacemos la cuenta, no es una cuenta tan directa como las anteriores. Veamos qué nos da. Hacemos ese cálculo. Está bueno que ustedes también en paralelo traten de hacerlo a medida que van viendo esto, para ver si lo van pudiendo pensar bien. Creo que una práctica muy buena al ver estos ejercicios sería que ustedes, antes de ver el resultado, intenten hacerlo por su cuenta y ver si llegan a lo mismo, ¿no? O ver dónde se equivocaron, qué hay de diferente. Bueno, en este caso, si hacemos esa cuenta, obtenemos un resultado con muchos decimales, así que lo vamos a tener que redondear. Siendo un porcentaje, tranquilamente podemos expresarlo con decimales. Supongamos que es suficiente un decimal para el nivel de precisión con el que queremos expresarlo. Bueno, en este caso, si se fijan en la calculadora, como dan la cuenta, esto les va a dar 11,42857 y después siguen los decimales, ¿no? Bueno, si lo queremos redondear con un decimal, el resultado acá lo podemos expresar como 11,4%. Fíjense que acá lo que estoy mirando para estar seguro con el redondeo es, si voy a cortar acá en este decimal, estoy mirando este para saber si a ese decimal donde voy a cortar lo dejo igual o lo tengo que redondear hacia arriba. En este caso, como el decimal que sigue es 2, lo dejo como está. Al primero lo dejo en 4. Si no, si este decimal hubiera sido 5 o más, eso quiere decir que estoy más cerca del 11,5 que del 11,4. Entonces en ese caso debería haber redondeado hacia arriba y escribirlo aproximadamente como 11,5%. Bueno, entonces lo vamos a aproximar así.
Este es el símbolo de aproximado, poner ese símbolo sobre el igual. Así que este es el porcentaje de aumento aproximado, para este caso, 11,4%. Bueno, lo mismo, ¿no? El procedimiento fue el mismo, más allá de que acá era al revés, queríamos calcular un porcentaje a partir de una cantidad. El procedimiento, de todas formas, con el planteo de la regla 3 fue el mismo. Veamos otro caso. Bueno, supongamos ahora que siguiente situación. Se nos dice que, también voy a presentar el enunciado de forma breve para concentrarnos en el procedimiento. En una escuela, en la clase de educación física, la clase de gimnasia, donde los estudiantes pueden elegir algún deporte para practicar. El año anterior, había 150 estudiantes que elegían jugar vóley. Esto el año anterior. El año anterior, esa cantidad de estudiantes jugaba al vóley. Y ahora supongamos que este año son 180. Esa cantidad pasó de 150 a 180. Esto para el año actual. Bueno, por supuesto, supongamos en este problema de forma ideal que no tenemos las limitaciones de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Supongamos que en una situación normal, en cierto año 150 estudiantes jugaban al vóley y al año siguiente son 180. Entonces lo que queremos saber es cuál fue el porcentaje de aumento. ¿Cuál fue el porcentaje de aumento? O sea, si antes eran 150 y ahora son 180, está claro que hay un aumento en la cantidad. Es más, podemos, quizás sin mucha dificultad, calcular de cuánto es el aumento en estudiantes, ¿no? De 150 a 180 hay 30 estudiantes más, así que el aumento en una cantidad es 30 estudiantes, si lo expresáramos como una cantidad. Pero bueno, el objetivo es expresarlo como un porcentaje. ¿En qué porcentaje aumentó la cantidad de estudiantes? Bueno, esto sería también un problema de variación, ¿no? Y vamos a expresar esa variación con un porcentaje. Bueno, ¿cómo podemos plantear esto? Como siempre, los problemas de porcentaje se pueden plantear de más de una manera. Vamos a ver un par de formas alternativas de resolver esto. 150 es el punto de partida, así que 150 en el planteo va a ser el 100%. Eso va a ser así en los dos métodos alternativos que voy a plantear. 150, como era el punto de partida sobre el cual estamos tomando la variación, va a ser el 100%. Ahora, si vemos esto que les decía recién, de que la cantidad de aumento es 180 menos 150, la diferencia entre la cantidad de este año y la del año anterior es 30, esta es la cantidad que representa el aumento que hubo del año anterior a este año, ¿no? Aumentó en 30 estudiantes. Ese aumento, que yo sé que fueron 30 estudiantes, lo quiero expresar como un porcentaje. Bueno, entonces, si 150 en el 100%, esos 30 que acabamos de calcular, que es el aumento, la cantidad de estudiantes en la cual aumentó la cantidad total que practican el vóley. Bueno, mi incógnita, mi porcentaje incógnita sería el correspondiente a esa cantidad, ¿no? A 30, sobre este total.
Bueno, habiendo planteado eso, sabiendo que 150 es el 100% y quiero saber esos 30 de aumento qué porcentaje representa, el cálculo es el mismo de siempre. Multiplico cruzado, 30%, divido por 150. Bueno, hago la cuenta, simplifico si puedo, si me doy cuenta, y pueden verificar que esto termina dando 20, ¿no? Que sería 20%. Y bueno, este sería entonces el porcentaje de aumento. Así que la cantidad de estudiantes que practican vóley aumentó del año anterior a este año un 20%. Bueno, ese es un planteo posible, ¿no? Veamos un planteo alternativo. Tenemos que llegar al mismo resultado, con esto ya estaba resuelto, pero bueno, conocer esta forma alternativa puede facilitarnos las cosas en algunos ejercicios. Nuevamente, el 150 es nuestro 100% de partida, nuestro 100% de referencia. Y la nueva cantidad, 180, veamos qué porcentaje representa. O sea, supongamos que acá directamente fuimos a calcular el porcentaje, sin ponernos a ver primero que había aumentado la cantidad en 30 estudiantes. Directamente decimos que 150 es el 100% y 180, la nueva cantidad con aumento, queremos ver qué porcentaje representa. Bueno, la cuenta sería 180 por 100 sobre 150. Hacemos este cálculo, pueden verificar que si hacemos esta cuenta, 180 por 100 sobre 150, esto debería dar como resultado 120, que sería un porcentaje, ¿no? 120%. O sea que si los 150 que teníamos originalmente eran un 100%, esta nueva cantidad, 180, es un 120% con respecto a esa cantidad anterior. Ahora, si la cantidad original era un 100% y la nueva cantidad es un 120%, para calcular el porcentaje de aumento, debería ver cuál es la diferencia entre esos dos porcentajes, entre 120% y 100%. Bueno, hacemos la resta y da 20%. Y ahí tenemos el porcentaje de aumento que también habíamos calculado por el otro camino. Son dos formas diferentes de plantearlo. Podríamos pensar que la diferencia es que en el método anterior hicimos una resta al principio para ver en cuánto había variado la cantidad y después calculamos el porcentaje de forma directa. Acá es al revés, calculamos el porcentaje primero y después restamos entre los porcentajes el nuevo porcentaje y el porcentaje original para saber finalmente el porcentaje de aumento. Lo mismo hubiera ocurrido si la cantidad de estudiantes hubiera bajado con respecto al año anterior, ¿no? Si hubiera sido una cantidad menor, podíamos también sacar la diferencia, por ejemplo en esta primera alternativa, primero sacar la diferencia y ver qué porcentaje representaba para saber en qué porcentaje había disminuido en ese caso la cantidad de estudiantes. O podríamos haber puesto directamente acá esa cantidad, calcular el porcentaje y después haciendo la diferencia, en ese caso hubiera sido 100 menos ese valor, porque ese valor sería más chico que 100, haciendo la diferencia hubiera sacado el porcentaje de reducción en ese caso. Bueno, veamos un último ejemplo de estos de porcentaje, una situación diferente que quizá puede ser de las que más confusión generan. Vamos a ver el siguiente caso. Supongamos que un teléfono celular tiene un descuento
por una promoción hay un descuento del 20% en el precio de un celular, y que a partir de ese descuento el precio, o sea el precio con el descuento ya aplicado, el precio final, es de 13.000 pesos con el 20% de descuento. Entonces lo que quiero saber es cuál era el precio original, el precio sin el descuento. ¿Cuál era el precio original sin descuento? Si uno piensa con cuidado esta situación, podría darse cuenta de que es una situación en algún sentido inversa a la que teníamos en los problemas originales, donde lo que conocíamos era el precio antes del descuento o del aumento, según correspondiera, y se nos pedía calcular el porcentaje final, el precio final una vez aplicado el descuento o el aumento. Acá es al revés, conocemos cuál es el precio que nos queda luego de aplicar el descuento, pero lo que no sabemos es el precio original. Recordemos que el precio original para nuestros cálculos de porcentaje suele ser el 100% de partida. O sea que acá podríamos decir que lo que no estamos conociendo es el 100% del precio original, sobre el cual se calculó este 20% de descuento. A ver, ¿cómo planteamos esto entonces con una regla de tres? Primero que nada, un error acá, un error muy común, algo que parece muy lógico, pero que es un error. Es decir, bueno, si después de haberle descontado el 20% me quedó este precio, para conocer cuál era el precio original, calculo el 20% de esto y se lo sumo, y con eso voy a volver al precio original. Pasa que no es lo mismo calcular el 20% de esto que calcular el 20% del precio original, que es lo que se descontó. Porque el precio original no tenía descuento, era un precio mayor que 13.000. Entonces el 20% de ese precio original es mayor que el 20% de 13.000. Así que si le sumo el 20% de 13.000 no voy a recuperar el precio original. No tengo que perder de vista que ese 20% se calculó específicamente sobre el precio original, que por lo tanto es el 100% de referencia para ese descuento. O sea, en este caso, el 100%, que es el precio original, es lo que no conocemos, es la incógnita. Pero sabemos cuál es el precio luego de descontar un 20%. Ahora, si a ese 100% original, ese 100% que no conocemos, le restamos un 20% para aplicar este descuento, lo que nos queda es el 80% del precio original, si le sacamos un 20%. O sea que este nuevo precio, este precio con descuento, estos 13.000 pesos, son el 80% del precio original, que es nuestro 100%. O sea que esos 13.000 pesos podemos decir que son un 80% de lo que era el precio original. Entonces, si el 80% del precio original es 13.000 pesos, ¿cuál es el 100%? Y ahora, bueno, la cuenta con el mecanismo de siempre es 100 por 13.000 dividido 80. Bueno, hacemos esa cuenta, vemos que nos da. Prueben a hacer la cuenta para ver si llegamos al mismo resultado. Nos da 16.250. O sea que el precio original, sin el descuento, era de 16.250. Diferente de lo que nos hubiera dado si aplicábamos esto, que les decía que no es correcto, de calcular el 20% de 13.000, que serían 2.600, y sumárselo, lo cual daría 15.600. O sea, sería incorrecto
en este problema, calcular el 20% y sumárselo y obtener 15.600, ¿sí? Que seguramente es el error más común, es creer en este problema que el resultado es 15.600. Bueno, este caso, a prestar atención, es uno de los casos que más genera error. Les recomiendo que traten de repensarlo ustedes, más allá de que quizá lo hayan visto, más allá de que tal vez hayan podido entenderlo, que traten de hacerlo por su cuenta y ver si llegan al valor obtenido en este ejemplo, en este desarrollo. Bueno, espero que les haya sido útil.